Esta noche vamos a ver la bienaventuranza número 5 que está en Mateo 5:7. También es una bienaventuranza muy cortica, muy concreta, pero muy especial. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Tenemos que aprender de la misericordia de Dios para con nosotros. La misericordia es una de las grandes señales de un cristiano nacido de nuevo. Es decir, el cristiano que ha entendido la palabra, el que ha madurado, el que ha sido renovado, es un cristiano que mira esta tremenda virtud de la misericordia, la entiende y la pone por obra, entendiendo que así como Dios nos perdonó a nosotros, así nosotros debemos perdonar a los demás. Pero vamos a ver que lo que esta bienaventuranza quiere decirnos es mucho, mucho más allá. La misericordia es una afirmación que recorre todo el Nuevo Testamento. O sea, nos está enseñando que para ser perdonados tenemos que ser perdonadores. Lo dice en Santiago 2:13, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no muestra misericordia. Esta palabra es fuerte, es dura, porque a veces nosotros somos un poquito intemperantes, un poquito exigentes y podríamos decir que hasta un poco crueles con los nuestros. Exigimos a los demás muchas cosas que a veces no nos exigimos nosotros mismos. Esperamos que los demás sean perfectos cuando nosotros no podemos serlo. Y entonces, esta palabra de hoy nos confronta con ese sentir que va en el espíritu, entendido en el espíritu que entiende la palabra. Y empezamos a comprender que debemos tener siempre misericordia con los demás para que Dios la tenga con nosotros mientras estamos en este mundo y mientras llegamos a su presencia, al tribunal de Cristo. Es así que Jesús termina la parábola, una parábola del deudor que se negó a perdonar, con esta advertencia: esto es lo que hará mi Padre Celestial con cualquiera de vosotros si no perdonáis de corazón a vuestros hermanos. Mateo 18:35. Es un requisito que el Señor pone para derramar su misericordia en nosotros, el que nosotros ejerzamos, no solamente que hayamos entendido, no solamente que estemos hoy oyendo de esta palabra, sino que mirándola, oyéndola, la llevemos en el corazón a las relaciones con los nuestros y aún con los desconocidos. Porque misericordia quiero y no sacrificio, dice en otra parte. Eso quiere decir que el Señor mira mucho más el corazón perdonador, el corazón comprensivo, que un corazón que cumple con las ordenanzas y los rituales de Dios. Misericordia quiero y no sacrificios. Y el Padre Nuestro tiene 2 versículos que explican y subrayan la misma petición. Dice: perdonándonos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esta palabra da por hecho que nosotros, cuando nos encontramos con alguien que nos ofende, que nos hiere, que nos calumnia, que nos menosprecia, que no nos acepta, que no nos comprende y que no nos perdona, sin embargo nosotros lo perdonamos a él, entonces podemos ir con el corazón liviano de peso, diciéndole: Señor, perdónanos tú, porque nosotros fallamos igual que cualquier otro humano. Y eso está en Mateo 6:12. Y en Mateo 6:14 dice:
Porque si perdonáis a vuestros semejantes sus ofensas, también os perdonará a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los demás sus ofensas, tampoco os perdonará vuestro Padre vuestras ofensas. Miren la importancia, lo crucial de esta virtud de la misericordia. Es vital en nuestra vida espiritual. Es vital, es urgente que aprendamos a perdonar. Y recordamos hoy que el perdón no es algo que se hace sobre un sentimiento. O sea, yo no necesito sentirme bien, ni en paz, ni muy generoso, ni muy amoroso con una persona que me ha ofendido. Lo que necesito es tomar la decisión de perdonarla a pesar de cómo me sienta. Yo lo digo un poquito folclóricamente, de esta manera. Yo puedo estar con el deseo de estrangular a esa persona. Señor, perdóname porque estoy que mato y como del muerto. Sin embargo, entiendo tu misericordia, entiendo tu exigencia sobre la misericordia mía, y entonces yo decido ejercerla aunque no me sienta bien, aunque no me sienta capacitado. Por cuanto es una decisión, no importa cómo me sienta, bien, regular o mal. Yo tomo la decisión de ser misericordioso con aquellos que necesitan de ese perdón, de esa misericordia. Por consiguiente, lo que decíamos al principio, lo repetimos ahora. La enseñanza inconfundible del Nuevo Testamento es que solo se tendrá misericordia de los que tienen misericordia con otros. Bueno, entonces, hermanos, hoy tienes una lección muy importante por delante. Van a ser muchas las ocasiones donde Satanás espolea a uno o a otro para que te ofendan, te hieran. Van a ser muchas las ocasiones en las cuales tu corazón va a estar en un conflicto interior, porque una cosa sabes que tienes que hacer, perdonar, y otra cosa es lo que sientes que quieres hacer, agredir de alguna manera o desquitarte o tomar venganza. Pero la palabra es muy clara. Debemos seguir el ejemplo de nuestro Padre Celestial, Dios de toda misericordia, y que continuamente la ejerce con nosotros. Pongámonos a pensar cuántas veces le hemos fallado a nuestro Dios. Cuántas veces Él nos ha hablado clara y directamente sobre algo que tenemos que hacer y no lo hemos hecho. Algo que tenemos que cumplir y no lo cumplimos. Algo que debimos haber aprendido hace tiempos y no lo ejercimos. Y sin embargo el Señor pacientemente vuelve otra vez hasta que nuestro corazón finalmente esté dispuesto. Una y otra vez pacientemente el Señor espera. Y a veces eso toma años. Cuando yo miro el proceso de mi maduración cristiana, comprendo que es lo mismo que ocurre en todos los corazones de los creyentes. Hay cosas que aprendemos de una forma muy lenta. Somos tercos, somos duros y somos ignorantes de todas las implicaciones de la palabra. Sin embargo, el Señor vuelve pacientemente a tomarnos de la mano y a guiarnos hacia el camino correcto. Misericordia continua. Por tanto, Él, como creador y como Dios de misericordia, tiene todo el derecho de exigirnos misericordia. Por eso la bienaventuranza de hoy decía así: bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Pero es que hay más que esto de lo que hemos visto hasta el momento en esta bienaventuranza. Vamos a comprender un poco más. La palabra griega para misericordioso es eleemon,
Pero ya hemos visto en ocasiones anteriores que el griego del Nuevo Testamento se relaciona con el hebreo o el arameo del Antiguo Testamento de una forma muy especial. Entonces esta palabra eleemon en griego se relaciona con una hebrea que es yesed, con J inicial, D final, yesed, que en principio es una palabra intraducible. ¿Por qué intraducible? Porque el griego y el hebreo tienen una riqueza de sinónimos. Ay, me está confundiendo, Fernando. ¿Qué es lo que quiere decir? Voy a poner un ejemplo práctico. Mis hermanos, miren, por ejemplo, para la palabra en español, amor, en griego hay 4 palabras distintas. En este momento se me olvida la primera, me acuerdo de las 3 últimas, que son eros, fileo y ágape. Pero son 4 palabras. Quiere decir, son 4 sinónimos de una sola palabra en español. Entonces, estudiar los idiomas originales nos da una riqueza muy importante sobre el entendimiento de la palabra. La palabra yesed, que es intraducible, no quiere decir simplemente simpatizar con una persona en el sentido popular de esta palabra. ¡Ay, cómo es de simpático! No quiere decir solo darle a uno lástima de otro que lo pasa mal. Yesed, misericordia, quiere decir, oigan esto por favor, escúchenme con mucha atención, la capacidad de ponerse uno totalmente en el lugar de otro, de manera que ese uno ve con los ojos del otro, piensa con la mente del otro y siente los sentimientos del otro. Lo repito. La palabra misericordia, que en griego es elemon, se relaciona con la hebrea yesed, que quiere decir capacidad de ponerse uno en el lugar de otra persona y entender las cosas como el otro las entiende, como las siente, como las comprende. Esto es muy profundo y de hecho muy impresionante, porque tenemos que entender que esto es mucho más que una emoción de lástima. Yo no solamente digo pobrecito el otro que está sufriendo, sino que esto también exige, la palabra yesed, un esfuerzo deliberado, consciente, voluntario de mi mente para sentir una simpatía que no se siente, por así decirlo, desde fuera, sino que viene de una deliberada identificación con la otra persona hasta el punto de ver y sentir como ella. Hay un dicho muy popular que nos explica esto, es ponerse en los zapatos del otro, ponerse en el lugar del otro. Esto es un ejercicio, mis hermanos. El que nunca lo ha hecho, le cuesta muchísimo trabajo ponerse a medio tratar de comprender por qué el otro hizo así o sintió así. Pero en la medida en que se hace como ejercicio consciente y voluntario, como ejercicio de la virtud de la misericordia, se va desarrollando interiormente lo que se llama simpatía. Hoy la palabra simpatía parece que tuviera que ver con el hecho de que otro me cae bien, pero el original de simpatía también viene de 2 palabras griegas que quiere decir junto a y experimentar o sufrir. La palabra sin, la raíz, sin, quiere decir junto a, y pasyein, simpatía, quiere decir experimentar o sufrir. Espero no estar enredándolos porque todo esto está relacionado. La misericordia, la simpatía, la empatía, que es una palabra que usamos más hoy, y el ponerse en el lugar, todos son sinónimos, todos quieren decir exactamente lo mismo.
Entonces, en resumen, simpatía quiere decir experimentar las cosas juntamente con la otra persona y pasar literalmente por lo que la otra persona está pasando. Hagamos un pequeño ejercicio ahí. Esto debiera ser algo que se ejerce continuamente en la pareja casada. Marido y mujer debieran experimentar continuamente esta simpatía, en griego, o empatía, o ponerse en el lugar. Porque muchas veces el marido juzga a la mujer duramente porque no hizo algo que él esperaba en su egoísmo y termina sumándole a eso otras cosas, otros reclamos, y por consiguiente, con varios reclamos se siente autorizado para iniciar una batalla. O es ella la que empieza a hacerle reclamos, es que no me mira, es que no me considera, es que... Y termina entonces habiendo una guerra atómica o nuclear entre esa pareja, porque ninguno de los dos está haciendo el más mínimo esfuerzo por tratar de comprender lo que el otro está pasando. Puede ser que la esposa ha tenido un día muy pesado en el hogar, con los niños, con las mascotas, con el vecino, o con cualquier problema que se haya presentado, y llega el marido con exigencias: mi comida caliente, sin decir siquiera por favor, y después se pregunta por qué la mujer reaccionó de la forma como lo hizo, porque no tuvo simpatía con ella, o ella no entiende que él viene cansado de la calle, del trabajo, y empieza a bombardearlo con cantidad de pequeñeces que hacen que el marido se ponga cada vez más encerrado en sí mismo y no conteste. Entonces terminan los dos en un conflicto tremendo. Miren la importancia de que el padre se ponga en el lugar de los hijos y los entienda en muchas cosas. Oigan, yo no estoy hablando de permisividad, estoy hablando de interés por entender, por recordar lo que se vive cuando se es preadolescente de 12 años o adolescente de 18. Porque el Padre está descendiendo hasta ese punto. Esto es lo que hizo el Señor Jesucristo. Él vino como emisario de Dios el Padre para vivir nuestra naturaleza humana. Dios, en su infinita comprensión, tenía el concepto, pero faltaba la vivencia real. Voy a parecer que estoy repitiéndome, de vivir como humano. Como era Dios, había vivido como Dios. Ahora tenía que bajar a vivir como humano. O sea, ejercer la simpatía, la empatía, para que directamente a su sentimiento y a su corazón llegara desde el cuerpo una cantidad de emociones y de sensaciones que iban a hacer que este Dios comprendiera perfectamente, no que antes no lo hubiera comprendido, pero ahora lo comprendiera en vivencia al ser humano. De forma tal que ningún ser humano pudiera decirle: Dios, es que tú no me entiendes, Dios, es que tú no estás ahí conmigo. Porque ahora este Dios hermoso, misericordioso, ha descendido en forma humana para que en esa humanidad nosotros pudiéramos obtener un consuelo sobre toda nuestra vida. Esto es precisamente lo que muchas personas ni siquiera intentan jamás, y no solo eso, en su egoísmo. Nunca tratan de ponerse en el lugar de otro. Siempre quieren ellos ser comprendidos, ser aceptados, ser obedecidos, ser servidos, pero ellos nunca dan su brazo a torcer para bajarse, como lo hizo el Señor Jesucristo. Menospreció lo que tenía arriba en el cielo. Bueno, no usé la palabra correcta, perdón. No tuvo en cuenta lo que tenía en el cielo como algo a que aferrarse. Eso sí es correcto bíblicamente.
y se despojó de todo eso para venir a vivir como ser humano. Y nosotros muchas veces como seres humanos no somos capaces de despojarnos de cosas más pequeñas y a veces muy grandes, como el egoísmo, como la pereza mental, la pereza emocional, de hacer el ejercicio de tratar de entender qué es lo que siente el otro. ¿Por qué es eso? Porque la mayor parte de la gente está tan preocupada con sus propios sentimientos que no tiene gran interés en los de los demás. ¿Y eso cómo se llama? Egoísmo. Miren, a veces el Señor nos pone ciertos ejercicios para ver cómo estamos. Hace 2 días, una tragedia en Libia, una inundación catastrófica que mató a 6.000 personas, 6.000 y pico, y hay 10.000 desaparecidos. La semana pasada, un terremoto en Marruecos que mató también a muchísima gente. Y cuando yo leía esas noticias decía, perdóname Señor porque yo no estoy sintiendo lo que ellos sintieron, porque me está costando trabajo tratar de ponerme en el lugar de estas personas, viendo venir la inundación, viendo que sus familiares estaban siendo arrastrados por semejantes corrientes tan turbulentas de agua y llevados al mar, y que seguramente 2 días después que han pasado no encuentran a sus familiares, a sus hijitos, a sus padres, a sus hermanos, y deben andar con muchísimo dolor habiéndolo perdido todo, no pudiendo bañarse, no pudiendo dormir en una cama, no pudiendo comer, y fuera de eso con la carga de estas pérdidas humanas. Y muchos que leemos la noticia, sí, otra tragedia más, otra más, Señor, sí, es que todo eso tiene que ocurrir, pero no hacemos ni siquiera una oración por ellos. Padre, ayúdalos, Señor, lleva la luz de tu evangelio hasta ellos. O por el hermano de la iglesia, más cerquita, no tan lejos, no hay que irse hasta África o hasta Asia, aquí nomás. La persona que se reúne contigo está teniendo una batalla en su cuerpo o una batalla espiritual. Y tú o yo no decimos, Señor, Padre, vengo a interceder, lo cual quiere decir que me pongo en el lugar de mi hermano que está sufriendo. Y me pongo en ese sitio donde tú colocas a los intercesores, para que nuestro corazón sensibilizado pueda pedir a ti por él. Gracias Señor porque yo en este momento estoy bien, pero gracias Señor porque me estás oyendo por mi hermano que no está bien. O por mi pastor, no sabemos cuántas batallas tiene que librar para estar trayéndonos la palabra. Cuántas presiones, cuántos ataques, cuántas calumnias, cuántos problemas tiene que oír de la gente. Cuántas incomprensiones, cuántas críticas. Estamos demasiado metidos dentro de nosotros mismos y es algo que tenemos que atacar voluntariamente, que erradicar voluntariamente, con decisión. Máxime que nosotros nos llamamos hijos de Dios. Tenemos que hacer el esfuerzo consciente de meternos dentro del corazón y de la mente de la otra persona hasta el punto de ver y sentir como las ve y siente ella. Eso es imposible, dirá alguno. No, hermano, no es imposible. El Espíritu Santo viene con unas manifestaciones tan incomprendidas por las mayorías cristianas, que muchas veces ocurre algo así como esto. Yo le digo, Señor, dame corazón de intercesor, porque tengo que pedir por esta persona y quiero que sea una petición sensible, Señor, no solamente de una frase maquinal, automática. Señor, te pido por fulano, ayúdalo porque está pasando momentos duros. Sino, Señor, primero te pido por mí, para que yo tenga el corazón quebrantado. Y entonces
pueda comprender lo que pasa. ¿Saben qué ocurre, mis hermanos? A veces el Señor coloca el dolor en forma milagrosa de lo que la otra persona está sintiendo. Y entonces es como si yo estuviera pidiendo por mí mismo. Tan vívido es ese dolor que coloca el Espíritu. Por tanto, la intercesión se vuelve completamente real. Son cosas que tenemos que explorar en el Espíritu. Porque a veces pensamos que el cristianismo es solo sentarse y oír, sentarse y oír, sentarse y oír. No, hermanos. Hay un universo por explorar de cosas que el Espíritu Santo puede hacer dentro de nosotros, cosas grandiosas y milagrosas que nos van a dejar sorprendidos y que hacen que nuestra vida cristiana se convierta en algo que vale completamente la pena. Bueno, en primer lugar, la verdadera simpatía nos salvaría de ser amables equivocadamente. Hay en el Nuevo Testamento un ejemplo sobresaliente de amabilidad instintiva pero equivocada. Se encuentra en el relato de la visita que hizo Jesús a sus amigos de Betania, en Lucas 10, versículos 38 en adelante. Voy a resumirles el pasaje. El Señor Jesucristo estaba a pocas horas de reunirse con los discípulos para iniciar el proceso final de su entrega a los romanos y la muerte. Y llega a donde estos amigos, Marta, María y Lázaro. Y Marta estaba muy preocupada por Jesús en la parte física, pero también muy preocupada por ella misma porque no estaba siendo ayudada en el servicio que le estaba prestando a Jesús. Entonces, ¿qué hace Marta? No considera para nada lo que Jesús estuviera sintiendo en ese momento. Él ya había anunciado que iba a morir, ya había anunciado que su muerte iba a ser en la cruz. Todos los discípulos que eran cercanos a él sabían eso. Y sin embargo, mira que la mayoría de los discípulos fueron insensibles en mayor o menor grado. Y solamente María guarda silencio. Esta es una parte que quizá no habíamos visto de este pasaje. Donde Marta es insensible, María se convierte en la mujer amable que se acerca al Señor para acompañarlo con su presencia humana, con su presencia amorosa, como diciéndole: Señor, entiendo lo que vas a pasar, quiero estar contigo. A menudo queremos ser amables, pero ofrecemos la amabilidad a nuestra manera y no es la mejor forma. La otra persona tiene que aceptarla así, quiera o no quiera. Entonces, cuando logramos desarrollar la simpatía, nuestra amabilidad se convierte en algo doblemente amable y evita cualquier crueldad involuntaria. Recordemos, si no, lo que ocurre cuando muere alguien y llega uno a la reunión que se llama velorio en algunas partes. Y entonces uno no sabe cómo decirle a los dolientes si lo siento, un sentido pésame, ¿qué dice? Casi siempre dice, lo siento mucho. Pero la pregunta es, ¿lo está transmitiendo con sentimiento? ¿O es una frase que sale en forma maquinal? Créanme que cuando uno pierde a un ser amado, logra percibir esa dureza de esas frases que le están diciendo: estoy con usted, lo siento mucho. Uno dice: ¿para qué me dice esto? Si no lo está sintiendo. Estrécheme la mano y míreme y no me diga nada. ¿Cuántas veces las madres se han acercado a sus hijos y no les han dicho nada, pero los han abrazado? Y los hijos han sentido la ternura y el amor de madre. No es lo que digamos, no es lo que hagamos, no es lo que expresemos, sino cómo lo expresamos, cómo lo decimos, cómo lo hacemos. En segundo lugar, nos haría
que el perdonar y la tolerancia fueran mucho más fáciles. Hay un principio que olvidamos muchas veces, y es que siempre hay una razón para que una persona piense y actúe de cierta manera. Si conociéramos esa razón, nos sería mucho más fácil comprender y simpatizar y perdonar. Ponerse en el lugar de otra persona es mejorar cualquier relación de una forma rápida. ¿Tienes conflictos con alguien de tu familia? Ponte en el lugar de esa persona que dice que te está molestando, que te está sacando de casillas, que te está criticando. Ponte en el lugar de ella. Seguramente el amor que cubre multitud de pecados, cuando tú te pongas en simpatía, en empatía con esa otra persona, va a hacer que esa persona que te está molestando tanto baje su agresividad y empiece a presentarse un mejor entendimiento entre los dos. La persona que a nuestra forma de ver actúa equivocadamente ha pasado por experiencias que nosotros muchas veces no conocemos. Procuremos entenderlas, procuremos conocerlas. Nunca llegaremos a conocer todo, pero si hacemos el esfuerzo de meternos dentro del corazón y la mente de otra persona, lograremos mucho más. Hay un dicho en el mundo que dice que se logra mucho más con una gota de miel que con un galón de hiel. Y el último análisis, ya lo dije hace un tiempo, pero lo vuelvo a repetir ahora. ¿No fue todo esto lo que hizo el Señor Jesucristo? En Él encontramos literalmente cómo Dios se introdujo en el interior de la persona humana. Cristo vino para enseñarnos quién era Dios, pero para enseñarnos a nosotros quiénes éramos nosotros delante de Dios. Vino como hombre, viendo las cosas con ojos humanos, sintiéndolas con sentimientos humanos y poniendo una mente humana también sobre esas cosas. Dios sabe cómo es tu vida. Dios conoce tu interior por esa razón. Esto es lo que hizo Dios con la humanidad, en su misericordia. No vino como el Dios distante, el Dios remoto, el Dios soberano, el Dios gigantesco. Vino como un hombre. Es el ejemplo supremo de misericordia Yesef, la venida de Jesucristo al mundo, de parte de Dios. Entonces, solo los que muestren esta misericordia, la de Jesucristo, recibirán misericordia. Terminamos entonces resumiendo en palabras un poco más castizas. Y en base a estos conocimientos que vimos hoy, lo que podría ser esta misericordia, que es bien corta en la Escritura, pero se nos va a alargar aquí. Oye bien, tremenda bienaventuranza la de la persona que se pone hasta tal punto en el lugar de los demás, que puede ver con sus ojos, pensar con su mente y sentir con su corazón. Porque el que es así con los demás, descubrirá que los demás hacen lo mismo con él y sabrá que eso es lo que Dios ha hecho en Jesucristo. Amén y amén.